nosotros en el estudio porque también tiene importantes novedades que contarnos el jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la región de los Lagos. Saludo a don Mauricio Maya. ¿Cómo está, Mauricio? Bienvenido a Primer Café de Cooperativa. Hola Eduardo, buenos días todavía. Todavía buenos días, todavía buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oiga, Mauricio, estamos aquí porque queremos conversar acerca de un evento que ustedes están organizando para el próximo miércoles 14 de enero. A partir de las 6 de la tarde, ustedes tienen el lanzamiento del informe anual 2025, Situación de los Derechos Humanos en Chile. Así que esa es la invitación sobre la cual queremos conversar y hacer un doble clic también sobre el tema que interesa. Pero en principio, recordémosle a nuestra audiencia un poquito lo que es este informe anual, cuánto tiempo lleva, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de algo que viene realizándose por un buen periodo de tiempo. Bueno, el informe anual, que se llama Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile, ese es su nombre, es un informe que se realiza una vez al año, desde el año de que empezó su funcionamiento el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el año 2001, en el año 2000, perdón. Ya. Entonces, el Instituto cumplió el año pasado 15 años y se han entregado entonces desde esa fecha uno al año. Perdón, 2010. De 2010. 2010, perfecto. 2010. Sí. Y uno al año y tiene distintos temas. O sea, no... Me imagino de acuerdo también De a acuerdo, dónde aprieta el zapato en la sociedad a ver, chilena en eso son en los cada año. temas que el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos define en conjunto con la unidad de estudio que van a ser los temas que se van a abordar. Este año tiene 6 temas, son 6 capítulos. Dice el primero, el derecho a la verdad y acceso a archivos que documentan las violaciones de derechos humanos en dictadura. O sea, cómo se accede a los informes Valech, etcétera, los que están restringidos. Corrupción, rendición de cuentas y derechos humanos. Se entiende siempre que la corrupción afecta a los derechos humanos. También. Porque si se desvían recursos que van a la educación y terminan en el bolsillo de alguna persona, ahí hay alguien que ve restringido su acceso a derechos. Cierto, ya. Debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos tiene que ver con la capacidad de las empresas de anticiparse a las eventuales afectaciones que sus operaciones van a tener sobre personas, familias, territorios. También. Es una Entonces, mirada ahí. Es una mirada ahí, tanto a la regulación estatal a las empresas como a las responsabilidades de la empresa con su entorno. Ya, importante capítulo, ¿eh? Y bien innovador eso, ¿eh? Yo diría. Sí, es un tema de derechos humanos, el tema de empresa y derechos humanos, un tema relativamente nuevo. Ya. El que vamos a conversar hoy día, garantías de derecho a la libertad de expresión y límite a los discursos de odio. Ya. Después, derecho a la educación, disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad de la educación en Chile. Y migración y acceso a derechos económicos y sociales es el sexto capítulo. Es el sexto capítulo del informe 2025 y nosotros vamos a hacer un doble clic en el cuarto capítulo, garantías de derecho a la libertad de expresión y límites a los discursos de odio. Claro, exactamente. ¿Qué va a acontecer el día 14 además? Porque a propósito de eso un poco al tiro la noticia. ¿Quién viene? ¿Quién tienen invitado, Mauricio? Nosotros quisimos invitar a una persona destacada del mundo de las comunicaciones, del periodismo de investigación, sobre todo en este caso. Entonces viene a estar con nosotros ese día la destacada periodista Mónica González, que es una de la fundadora de un medio muy importante de investigación periodística que es CIPER Chile. CIPER Chile, emblemático. Entonces ella también tiene toda una trayectoria muy importante en distintas clases de investigación. Premio Nacional de Periodismo. Supuesto. Así que nosotros estamos muy contentos que se haya cuadrado con sus tareas, con sus agendas y que pudiera estar con nosotros ese día a las 6 de la tarde. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que nosotros vamos a hacer una presentación del capítulo, de los principales temas que contiene, las recomendaciones del Estado y todo, y después a continuación ella va a comentar el capítulo. Y va a tener también la posibilidad los asistentes de tener un diálogo con ella, hacer preguntas, digamos. Se va a dar ese conversatorio. La idea es aprovechar, digamos, por eso lo pusimos también a las 6 de la tarde, pensando también en los amigos de los distintos medios de comunicación también y los periodistas de servicios públicos que pueden estar interesados en este tema. Y el Colegio Periodista está también aquí fuertemente comprometido. Es nuestro aliado en este tema. Y nos parece importante que puedan asistir también en un horario un poco más relajado, tal vez digamos que si lo hacemos a las 12, a la 1, la gente, o a las 3 de la tarde, la gente de los medios muchas veces no puede ir porque están en plena pega. Entonces acá, digamos, vamos a dar un poco la oportunidad también ahí de
de que puedan asistir. Es abierto en todo caso. Se sugiere en el flyer que se confirme un correo electrónico, pero en realidad es abierto. Es abierto en el hotel, Gran Hotel Vicente Costanera, Salón Esquina del Arte, ahí en Diego Portales 450, 6 de la tarde el miércoles 14 de enero. Vamos a revisar un poco el tema desde el punto de vista de esta preocupación y la decisión que han tomado ustedes en la región de poder justamente invitar a la colega, a la periodista Mónica González. Este tema de los discursos de odio, la libertad de expresión, lo han visto también aquí en la región, que está teniendo fricciones. ¿Hay nudos críticos? Bueno, lo que pasa es que es algo que está pasando en nuestro país y que también está pasando en la región latinoamericana, y uno puede decir que es un fenómeno global, digamos, el tema de la libertad de expresión. Lo que pasa es que la libertad de expresión no es decir lo que la persona quiera. Ya. Eso es lo primero. O sea, lo que se me ocurra. Lo que a mí se me ocurra, llegar y decirlo, no es el concepto. No. La libertad de expresión tiene límites. ¿Ya? O sea, hay ciertas cosas que el derecho a la libertad de expresión no protege. ¿Ya? Y una de esas cosas, los límites, ¿cuáles podrían ser los límites más grandes del discurso de los discursos de odio, por un lado, y la información maliciosamente falsa, por otro? Yeah. Eso no está protegido por el derecho a la libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión, por supuesto que tiene que ver con el contenido. Usted tiene derecho a decir lo que quiera dentro de ciertos márgenes. Y esos márgenes, por supuesto que los va a estar con el tiempo, los va estableciendo la sociedad, el derecho internacional, lo van validando, ¿cierto? Y se va la sociedad poniendo de acuerdo en cuáles van siendo sus límites. Y eso va teniendo modificación en el tiempo, evidentemente. Yo creo que en el siglo XX vivimos varios periodos y ahora en el XXI, con la llegada de las super pantallas y las autopistas de la información, se puso más complejo el panorama. Pensemos Mauricio. Que claro, porque ahora hay muchísimas fuentes de información. O sea, la gente puede informarse hoy día uno con un teléfono. Cualquier tema, con un teléfono. Cualquier persona puede preguntarle, incluso ahora la inteligencia artificial, lo mismo Google, que es tan común, apretar un botón y hacer una pregunta y va a salir una respuesta. Pero claro, eso conduce también a temas de repente muy limitados, digamos, también. O sea, entonces por eso siempre la invitación es a revisar las fuentes con las que uno se informa. Pero yo creo que lo importante, lo central de este tema es que la libertad de expresión es fundamental para el ejercicio de la democracia. La libertad de expresión y los periodistas, el periodismo, las comunicaciones son fundamentales para la fortaleza de la democracia. ¿Ya? Entonces tiene que ver ahí con que una democracia con medios de comunicación independientes, que no dependan todos del Estado, sino con medios de comunicación independientes, que tengan distintos puntos de vista, que aborden las noticias de distintas maneras, eso fortalece la democracia. Ahora, en ese sentido, evidentemente hay grupos de la sociedad que se ven menoscabados, sin duda, ¿no es cierto?, en estos, sobre todo en los discursos de odio, que es una cuestión que lamentablemente también, y lo vivimos de manera muy patente en el último año de campañas electorales, donde también tuvimos varios episodios tremendamente dañinos para la convivencia comunicacional, vamos a decir. Recuerdo los temas de la candidata Evelyn Matei, así como por poner uno de muchos que pasaron. En ese sentido, ¿hay grupos más que se sienten, que son resentidos en este tema, Mauricio, y en la región también se ve eso? Por supuesto. O sea, en este tiempo, digamos, dado por ejemplo lo que ha pasado con lo que pasó en Venezuela, digamos, por ejemplo, ha traído una repercusión con un aumento importante de los discursos discriminatorios hacia los ciudadanos venezolanos, hacia los ciudadanos residentes en Chile. Y también ahí hay un discurso a veces racista, a veces xenófobo también respecto de ello. Entonces, o de otros colectivos, también lo fue en su momento con los haitianos, lo fue en su momento con los peruanos, según las olas migratorias que hemos tenido en el país desde hace ya muchos años. Entonces, ahí vemos claramente que hay un evento que despierta cosas en las personas. Entonces, vemos publicaciones como que afectan en la honra, que los encasillan a todos en un mismo grupo, que todos trabajan en una determinada cosa, que todos tienen, no quiero ni decirlo porque me parece que eso es me parece discriminatorio decirlo también, digamos, como repetir el discurso, digamos, sobre todo porque está ahora como en mucho auge, digamos. Pero hay que tener ojo con eso, digamos, con reproducirlo,
hay que tener ojo con darle como echarle leña al fuego a esa discusión. Justamente, yo creo que ahí hay una tremenda responsabilidad y recojo el guante en el sentido de un medio de comunicación. Lo estuvimos hablando nosotros, fíjate, el día lunes, Mauricio, con el presidente del Colegio Periodista, pero en un ámbito un poco distinto, pero que también tiene que ver finalmente con una mirada sistémica a lo que está pasando con nuestra sociedad regional. Debes saber, ¿no es cierto?, que el día viernes pasado un colega corresponsal de Televisión Nacional fue agredido en una circunstancia bastante compleja de un rescate de una persona fallecida por ahogamiento en el lago, donde familiares de esta persona agredieron derechamente al colega periodista, quien estaba ejerciendo una pega de periodista profesional. Sin embargo, las personas se sintieron con todo el derecho a censurar y decir, aquí no puedes estar, aquí te tienes que ir. Pasa esto justamente, ¿no? Un poco en lo que tú dices, que también el ciudadano común y corriente, que hoy día también tiene su camarita y su red social y es capaz de hacer un live, también se cree con toda la impronta y el derecho a emitir, Claro. ¿cierto? Ahora, en ese sentido, periodistas agredidos, no quiero decir minoría, grupos de la sociedad también complicados frente a esto. Yo lo voy a decir, por ejemplo, que se hable de echar abajo la ley Lafkenche. Me parece a mí que en el concepto de ley Lafkenche, que es los espacios marítimos costeros de pueblo originario, también hay algo que tiene que ver con con generar, con crear ahí una Claro, animadversión, ahí diría el... hay varias cosas. Yo creo que hay en el ejemplo de la ley Las Kenches muestra cosas interesantes. Primero, porque, claro, efectivamente hay un discurso instalado de discriminatorio contra la persona del pueblo originario, instalado en esta región y en otras. Sí. Eh, y otro tema ahí es también la cantidad de información falsa, parcial o desinformación que circula respecto a cuáles son los alcances y los límites que tiene la aplicación de la ley de las canchas en los territorios. Y llama la atención porque hay veces que uno ve autoridades que manejan conceptos, Gente que tiene equipos que tiene especializados de equipos, asesores. que tiene acceso a información y vemos que de repente dicen unas cosas y uno las escucha y dice, pero eso no es efectivo. No es efectivo. Hay Entonces, parlamentarios de la zona que aquí han entonces, jugado en esa cancha. entonces ahí el llamado a la responsabilidad, el llamado a informarse bien. Y, y claro, por supuesto que ahí tú ves que en ese discurso, y ahí se genera un discurso de odio claramente contra las personas por el origen. ¿Cómo es la situación en general de estos temas, Mauricio, en las nuevas generaciones de chilenos y chilenas? Aquí en la región, ¿qué has visto tú en la gente más joven? ¿Se compra rápido este cuento también y entra en las dinámicas de los discursos de canceladores y eso? ¿O los jóvenes están teniendo una pulsión un poquito distinta? Porque hay otros temas hoy día. Digo, por ejemplo, estoy pensando en los grupos animalistas, la gente que habla del animalismo, del cuidado a estos hermanos menores. O ese es un grupito pequeño y la mayoría sigue nomás el derrotero que van mostrando las grandes tendencias de esto, de la cancelación, la discriminación. Mira, yo he visto básicamente dos fenómenos, digamos, en nuestro trabajo. El primero de un montón de jóvenes que están que son capaces de tomar bandera, por decirlo de alguna manera, digamos. O sea hay un grupo de jóvenes que dicen, bueno, yo voy a ser activista del medio ambiente y voy a dedicar mis redes sociales a eso y voy a ir a marchas del medio ambiente, voy a ir a reunirme con gente y esas personas que son activistas son también defensores de derechos humanos. ¿No? Porque defienden un derecho que es el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, por ejemplo. Pero también hay otros jóvenes que, como dices tú, compran mucho o adoptan mucho ese discurso cancelador, ese discurso racista, ese discurso ultranacionalista con un nacionalismo malentendido, digamos, ¿cierto? Respecto de otros grupos. Hay muchos jóvenes ahora que tienen discursos racistas, xenófobos, digamos, contra los migrantes. También ha vuelto a aparecer también discursos y prácticas contra personas de diversidad sexual, golpizas, cosas de ese estilo que en realidad hacía bastante tiempo que no se veían y ahora están volviendo a aparecer, digamos. O sea, tenemos una situación global que de alguna manera favorece justamente la instalación de estos fenómenos que son absolutamente
tributarios de una antidemocracia. Esta mañana estuvimos aquí en el primer café de cooperativa conversando con el abogado Braulio Sangüesa, que ha estado asesorando varios casos donde concejales de distintas comunas de nuestra región y de otras regiones están presentando justamente acciones contra alcaldes o contra gobiernos, básicamente figuras de alcaldes que han hecho notable abandono de deberes y otra serie de figuras jurídicas. Pero voy al fondo. Braulio reflexionaba sobre esta sociedad que en los últimos 40 años, él como también un clásico ochentero, nos ha tomado el mercado y nos ha transformado, lo que dijo Mulián en el año 99, de ciudadanos a consumidores, a clientes. Y parece que como clientes nos sentimos con el derecho a ejercer muchas veces este derecho a que soy el cliente y por lo tanto todo tiene que ser de acuerdo a como yo quiera o como yo... Una cosa muy mercantil. ¿Te hace sentido este Sí. Chile de la anatomía de un mito, digamos? Sí, por supuesto, el tema de que se empieza a mirar a los ciudadanos como consumidores con derecho. Como para ponerle un concepto ahí, y donde, por ejemplo, hay personas que insultan al personal de salud. Por En los ejemplo. consultorios, eso es muy común. Sí, O apoderados que insultan, incluso golpean a profesores. también pues. Entonces eso es algo muy común, estudiantes, sobre todo ya chicos más grandes, enseñanza media, que también insultan a los profesores en el aula y donde le exigen las notas, o también había una polémica la semana pasada también respecto de estudiantes que reclaman porque los reprueban en educación superior. Claro. Entonces como que le reclaman al profesor que no le da la oportunidad y un montón de cosas y ahí son agresivos verbalmente con los profesores. Y todos esos casos en educación, por lo menos, para los que somos un poco mayores, digamos, como que tú decís, pero ¿cómo es posible? Porque para nosotros los profesores eran una figura súper de autoridad y en la universidad más todavía, Sí. pero entonces, claro, ahora hay personas que están considerando que sus derechos a opinar, que su derecho a reclamar prácticamente no tienen límite. No tiene ¿cierto? límite. Claro, por ahí va. Sí. Oiga, Mauricio, 11:54. Recordemos, miércoles 14 de enero, 18 horas, abierto a todo público, a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran estar junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, Región de los Lagos, en el lanzamiento del informe anual 2025. Y repite usted quién es la invitada, ¿no es cierto? La invitada, bueno, también decir que esto es una actividad que estamos conversando hace bastante tiempo con el Colegio Periodista, a quien agradecemos también saludos ahí a la directiva, su compromiso, la directiva acá provincial, ¿cierto? Eso, es la 10ª Sur. 10ª Sur. Que es como Yanquihue Chiloé, Palena. Claro, mis saludos a ellos y bueno, y viene la destacada periodista Mónica González, vamos a presentar el capítulo, después vamos a exponer acerca del capítulo relativamente breve y después de eso vamos a tener la posibilidad de que ella presente, que le dé sus impresiones respecto del capítulo, que lo presente, que hable de él y también ahí dar la oportunidad que la gente le pueda hacer preguntas al respecto. Es un gran momento para estar con una colega señera, experimentada, quien ni hablar, Premio Nacional de Periodismo. Gracias, Mauricio, por estar Gracias con nosotros. Ahí que el miércoles ahí estaremos a las 6 seguramente intercambiando puntos de vista. Hasta pronto. Nosotros vamos a las noticias, don Marcelo, para luego despedir porque viene el podcast Chiloé 200 años. Pero antes, vamos a las noticias.